eso, la gente, mañana ya es diciembre y hace un año yo lo mencioné que para los de Game Awards de 2023 esperaba ver el tráiler del nuevo juego de Playdead. ¿Quién es Playdead? Bueno, la desarrolladora que hizo las obras de arte que son Limbo e Inside, ¿no? Y ahora estoy en el Twitter oficial de Playdead, que por si no sabían, el estudio, uno de los cofundadores se fue, hizo otro estudio que se llama Jumpship y sacó un juego que se llama Somerville, que es de ciencia ficción, literalmente es rollo Inside y tal. Pasaron muchas cosas, da para un vídeo particular de por qué se dio esa separación, ¿no? Hubo malentendido, tal. Pero lo que hoy quería hablar es del próximo juego de esta gente, que ya lleva 7 años de desarrollo prácticamente. Y nada, acabamos Twitter de 2016, prácticamente no tuitean nada. Y aquí, en 2017, el 20 de enero específicamente, publicaron este concept art que era el primer indicio del nuevo juego, ¿no? El primer vistazo. Decía, de hecho vamos a traducirlo para leerles exactamente lo que dice. Gracias por la cálida recepción que habéis recibido de Inside. Desde su lanzamiento global, el fundador de Playdead, Art Jensen, y el equipo han estado trabajando en la próxima aventura. O sea, acá está diciendo que cuando salió Inside y se publicó en todas las plataformas, ya empezaron con el nuevo juego en la fase de concepto y tal, lo primero que hacen en un videojuego, ¿no? Ganaron miles de premios, otros bocetos. Esto fue de 2017, gente. Un par de tweets más, tal. Vamos por diciembre. Vamos por marzo de 2018. Un año, 2 meses después, subieron esta foto que de hecho la usé en la miniatura, que es, te muestra lo abrumador o lo abismal que va a ser el tema del mundo que está viendo, ¿no? El juego, ¿no? Básicamente eso, una mosca en un mundo inhóspito. No se sabe si es la luna o un planeta. Yo creo que es un planeta inhóspito nomás, pero tiene mucho rollito de la luna. Pero acá vemos clima nevado y tal, ¿no? Entonces, eso. Acá están diciendo que estaban buscando nuevos retos tal, y que le visiten en un evento de videojuegos, ¿no? Estaban buscando desarrolladores y tal. Acá ganó mejor juego de diseño en Apple. O sea, premio a full con Inside. Acá hubo otro pequeño vistazo, que de hecho es un... ¿Cómo se dice? Es un GIF, ¿no? Básicamente ahí se ve cómo se mueve el cochecito. Eso me voló la cabeza. Sobre todo hay otra imagen, no sé si la voy a encontrar en esta, que Inside y Limbo son juegos en 2D, es decir, full en 2D. Que luego Light and Limares salió luego de Inside. Light and Limares mete concepto, ¿no? Que te puedas mover como en 2.5, ¿no? Que puedas ir de costado y hacia atrás y adelante de la pantalla, ¿no? Inside es full en 2D. Aunque funciona como en 2.5 en algunas situaciones, pero realmente jugablemente es un 2D nomás prácticamente. Pero este juego ya va a ser en 3D. En 3 dimensiones, o sea, va a poder mover atrás, adelante, tal. Y algo que yo siempre quise, ¿no? Como ver el siguiente paso de estos juegos. Que a mí me encanta el juego scroll lateral después de jugar Inside. Me empezó a encantar este tipo de juego. Y nada. Luego, eso fue un año después. Otro año después, porque esto fue en marzo de 2020. Esto fue en diciembre de 2021. O sea, casi 2 años después. Publicaron esto. Que fue este astronauta ya está un poco más concepto, que tiene una... No sé cómo se llama ese escafandro o algo así para respirar y tal. Explorando parece como un... No sé cómo decir, un búnker o algo, como un puente ahí atrás, abajo. Y hay como un coche y tal. Luego este me encantó. Esto fue en marzo de 2023, o sea, 2 años después. Literalmente, entre esta publicación de esta imagen y esto, pasaron casi 3 años, gente. O sea, el juego es súper una incógnita. De hecho, lo único bueno es que se sabe que no está cancelado. O sea, se sabe que están trabajando en el juego. Pero para los que somos fan de la saga y tal, o de estos juegos, es una tortura, ¿no? Pero bueno, acá como ven está el cochecito y se ve que es un personaje diminuto, o sea que va a ser como una especie de zoom, ¿no? No va a ser como Inside, que está enfrente de la pantalla prácticamente. Como un zoom. Va a ser como una hormiguita en este mundo, ¿no? Y se ve el cochecito, por eso creo que te vas a poder ir así, ¿no? Más o menos. Ese es lo que entiendo por el juego ahora, de momento. Y nada, me gusta que va a tener un cochecito para moverte. Me encanta eso. Eso fue en marzo de 2023, perdón. Y la última imagen que tenemos de este juego fue esto. Que como le digo, mantiene el concepto de que sos como un personaje diminuto en este mundo. Y está ahí, ¿no? Está como... Se ve básicamente el portento técnico que es con el tema Unreal Engine 5, supongo que están usando también. Por las luces, ahí hay como una especie de agua, lodo. Se ve el reflejo, se ve el contraste entre la sombra y la luz. Tanto como en el vehículo y tal. Que el vehículo tiene un color más mostaza, algo así, ¿no? Que el Limbo es blanco y negro el juego. Y Inside ya tiene un poquito más tonos de colores, pero muy muy opaco todavía. Lo único que resaltaba era el niño, que tenía
la remera roja, ¿no? Entonces eso. Este juego va a tener un poquito más de color, pero igual va a seguir siendo ese mundo inhóspito, un poquito opaco, ¿no? Y nada, eso fue lo último. Fue en febrero de este año pedían a este nuevo evento de videojuego y tal que se presenten si querían trabajar con Playdead, porque están buscando trabajadores básicamente, ¿no? Y bueno, yo comenté algo ahí. Y nada, eso es lo que quería comentarles. Este juego no tiene nombre. Se supone que desde que salió Insight en todas las plataformas empezamos el desarrollo prácticamente en 2016, vamos a decir 2017. Así que lleva unos 7-8 años de desarrollo. Y de hecho, gran parte de eso, de que el estudio se separara, fue una pelea que tuvieron los dos CEOs por un malentendido de una carta que les voy a comentar en otro vídeo o en algún directo si quieren. Pero también era el problema de que Limbo salió en 2010 y le costó 4 años hacerlo. O sea, empezaron a desarrollar en 2006, salió en 2010. Y Insight salió en 2016, o sea, le costó 6 años de desarrollo. 2 años más que Limbo. Y este juego ya lleva 8 años y todavía no está saliendo. Entonces, los desarrolladores se sentían como atrapados en un mismo juego por tantos años. Y que era como un juego indie, ¿no? Que realmente ya es un AA. Y yo creo que este va a ser casi prácticamente un AAA ya este juego. O vamos a decir un AA, ¿no? Pero por producción y tal, por año de desarrollo y tal, es una locura. Y por eso es que los desarrolladores se fueron unos cuantos, ¿no? Entonces tengo esa incertidumbre, ¿no? Yo creo que va a ser un buen juego, pero se fueron algunos grandes hicieron Cocoon y el juego de Somerville, ¿no? Que esos dos juegos salieron antes que este nuevo juego, entonces por eso se fueron esos desarrolladores para hacer su propio estudio y tal. Y sacar juegos 2-3 años, pero no 4, 6, 8 años, ¿no? Pero bueno, y nada, no creo que lo veamos en los The Game Awards. Sería una locura porque es un juego que estoy esperando hace muchísimo, aunque solo hay conceptos, pero vengo de jugar Limbo Insight y se me lo pasé varias veces. Y de hecho esta misma noche vamos a hacer un directo jugándolo. Vamos a hacer un speedrun con retos y cosas así, ¿no? Que si se suscriben, a lo mejor tengo que perder y tal, retroceder o mato al personaje y vuelvo a empezar. O sea, la idea es que yo me pase el juego y que ustedes suscribiéndose y tal, tanto acá como en esta plataforma, yo tengo que retroceder, ¿no? El progreso, ¿no? Cositas así. Y hablamos de estas cositas que estoy comentando en el vídeo. Pero bueno, eso era un poquito lo que tenía para decirles sobre este juego. Y nada, que si conocían Insight o lo habían jugado, que díganme si tienen ganas o piensan darle una oportunidad cuando salgan, ¿no? Que los dos juegos son de culto, son obras de arte y ahora están en oferta en Steam. Están a $1 y el otro está a 50, así que son compras altamente recomendadas. Pero bueno, díganme qué les pareció el video, nos vemos en el siguiente y ojalá espero ver algo más de este juego. Así que cuando lo haya van a ver un nuevo vídeo. Chau chau.